Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Estamos ya en el Congreso de los Diputados, donde dentro de una hora se reanuda el pleno para la investidura de Pedro Sánchez. Será la portavoz de Bildu, Merche Purúa, quien lo retome, y después el resto de grupos que todavía no han intervenido hasta llegar a la votación, de la que Pedro Sánchez saldrá investido como presidente por mayoría absoluta, salvo sorpresa mayúscula. Porque después de la jornada de ayer, con alguna escenificación de malestar por parte de algunos socios de investidura incluida, no parece que corran peligro los votos que Sánchez tiene asegurados. Y es que ayer era el día de escuchar al candidato por fin defender la ley de amnistía, y lo hizo, obviando eso sí otra vez el porqué de su cambio de opinión, y lo hizo estableciendo dos marcos: la Constitución y la alternativa, un gobierno de la derecha y la ultraderecha. En eso basó buena parte de su discurso, en dejar claro qué es lo que hay enfrente. Y si a alguien le pudo parecer que ese argumento fomentaba la polarización, ya por la tarde Abascal le dio toda la razón. De nada sirvió que Feijóo, que por cierto por primera vez, ya era hora, reconocía la legitimidad de los resultados electorales, intentara ignorar la influencia de la ultraderecha en su formación, o que incluso calificara de insulto la enumeración de recortes sociales en las comunidades donde PP y Vox gobiernan juntos. No sirvió de nada porque apareció Abascal para echarle una mano, y entiendan la ironía. Un inaceptable discurso del líder de la ultraderecha, cuya guinda fue el aprieto en el que puso a Feijóo. Le exigió que paralizase en el Senado la ley de amnistía si quiere mantener los acuerdos que tienen, y anunció que llevará al Senado también la ilegalización de Junts y de Esquerra para que el PP tenga que votar. Feijóo ni pestañeó. Tiene todavía la oportunidad el presidente del PP, primero de condenar las palabras sobre el golpe de Estado y Hitler que Abascal pronunció contra Sánchez, y después tiene la oportunidad de distanciarse de las amenazas del líder de la ultraderecha, pero no lo tiene fácil. Feijóo, rehén de sus propias decisiones, sus alianzas con la ultraderecha le condicionan en todas y cada una de ellas, y ese es su verdadero problema. Y capítulo aparte, la insoportable mala educación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que desde la tribuna profirió un clarísimo hijo de puta contra Pedro Sánchez, sin que todavía hasta ahora nadie en su partido la haya censurado. No va a ser fácil la legislatura. También los independentistas se van a encargar de ello, como advirtieron ayer. Pero a ver si empieza a rodar y todo empieza a ser mucho menos dramático de como lo describen algunos. Ángeles Barceló. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y le garantizo, a usted la historia no le amnistiará. Ni la Constitución se quiebra, ni España se hunde, ni... No, señor Feijóo, fíjese si la Constitución es fuerte en nuestro país, que ustedes llevan 5 años incumpliéndola y la democracia sale adelante. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señoría. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. Ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Esta era la secuencia que se esperaba con más interés del debate, los argumentos por los que Pedro Sánchez defendería la amnistía y la réplica que le diera Feijóo, que habló de humillación y de delirio, hasta de pactos encapuchados. Se esperaba ese enfrentamiento porque sirve como termómetro de lo que puede ser esta legislatura y el tono entre ambos, entre los dos grandes partidos, pero resultó que había otros termómetros, otras maneras de pronosticar, y de confirmar, en fin, dónde pueden surgir otras tensiones. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ocurrió, como decías, con esas advertencias de Esquerra. Y señor Sánchez, mire este hemiciclo. ¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras? Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame. Sobre todo de Junts. Voldria donar-li un consell que naturalment vostè no té cap obligació. Quisiera darle un consejo. Con nosotros no tiente a la suerte. Su discurso no ha sido un discurso valiente, le dijo Míriam Nogueras. Si no s'avança, no donarem suport. Si no se avanza, si no cumple, no apoyaremos ninguna de las iniciativas que presente aquí su gobierno. Ninguna. Esta fue la respuesta de Sánchez. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado.
Y, por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Inma, en el Gobierno había satisfacción por el debate entre Sánchez y Feijóo. ¿Creen que instalaron esa idea con la que se presentó Sánchez, la de levantar un muro contra la ultraderecha? Pero el debate tuvo ya al final esta segunda parte con los independentistas, que obligó incluso a Santos Cerdán a reunirse con Míriam Nogueras porque le sigue pareciendo insuficiente el discurso de Sánchez. Sí, Junts se encargó de escenificar hasta el último momento que la llave de la mayoría la van a tener ellos. Dicen fuentes socialistas que se calmaron después de esa reunión y el PSOE cuenta con que los de Puigdemont hoy votan sí. Es cierto que el tono desafiante de Junts fue distinto al de Esquerra, pero ambos quisieron apretar las tuercas a Sánchez y visibilizar su desconfianza. El presidente fue conciliador con ambos y lo cierto es que la Moncloa minimiza todo eso después de una sesión en la que se desquitaron. Llevaban semanas sin poder contestar a la ofensiva de la derecha porque estaban cerrando los pactos y ayer Sánchez fue con todo, no solo defendió la amnistía abiertamente, sino que desplegó toda su artillería contra Feijóo, sobre todo empeñándose en retratarle al lado de Vox porque están convencidos en el PSOE de que ese argumento es el que le vale a su electorado para entender que se embarque en la amnistía. Saben que tienen que seguir haciendo mucha pedagogía sobre su contribución a la normalización en Cataluña, pero ayer Sánchez quiso dar munición y confianza a los suyos. Contó con la complicidad de Yolanda Díaz, que ejerció de vicepresidenta en la tribuna. Para ambos fue muy importante garantizar una legislatura de estabilidad. Hasta luego, Inma. Hasta luego. Pues vamos a escuchar parte de la intervención de Yolanda Díaz, precisamente. En Sumar no tenemos problemas de coherencia. Estamos en el mismo lugar de siempre. Estamos donde estábamos. Dijimos no a la DUI y dijimos no al 155. Dijimos yo misma aquí, en esta tribuna, diálogo, diálogo y diálogo. En definitiva, es decir, política, política y política. Más que con la tensión entre Sánchez y Feijóo, el debate de ayer puede explicarse en esto, en la tensión dentro de los bloques, entre los independentistas y Sánchez, pero también entre el PP y Vox. Después de haber llamado traidor y golpista y dictador a Pedro Sánchez, a Santiago Abascal le quedaban pocas cosas por decirle al presidente en funciones. Le quedaba llamarle Hitler, que fue precisamente lo que hizo aquí en el Congreso. Yo entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado, y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, señor Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismos no permitido, no tolerado. Se marcharon del pleno los diputados de Vox, se marchó Abascal, que fue a sumarse a la manifestación frente a Ferraz, mientras el resto de parlamentarios seguía con el debate de investidura. Abascal fue a sumarse a una protesta que concentró a unas 2.000 personas y que terminó con los disturbios que provocaron un grupo de violentos. La policía cargó al final, hubo 14 detenidos, 9 heridos. Antes de eso, Abascal dejó un mensaje directo para Alberto Núñez Feijóo, al que pidió literalmente que frenen en el Senado lo que él llama el golpe, que no califiquen la ley e impidan, pues, que se tramite allí la amnistía. Creo que tienen la obligación legal y la obligación moral de hacerlo. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. Nos lo pondrían verdaderamente muy difícil. Pide también al PP que se sume en su propuesta para ilegalizar a Junts y a Esquerra. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quizá está ahí lo más complicado para el Partido Popular. Ellos creen que Feijóo estuvo muy bien en la réplica a Sánchez, al que llamó corrupto, pero del que acabó reconociendo que formará una mayoría legítima, aunque se encontraron con que es Abascal el que señala a su líder y le advierte con consecuencias para sus pactos. Así es, aunque los populares no dan relevancia alguna a la amenaza de Abascal. Ni lo harán ni amagarán, decía ayer un alto cargo de Génova. Además,
Además, explican los populares en el Senado que si utilizasen su mayoría absoluta como le pide Vox y no tramitaran la ley, el resultado sería que en 20 días esta terminaría aprobada y en el BOE igualmente. Y que, sin embargo, si se admite a trámite en la Cámara Alta, se le puede aplicar el nuevo reglamento, precisamente modificado por los populares, y prolongar su tramitación hasta 2 meses. Explican también en Génova que el choque institucional Congreso-Senado que propone Vox supondría cruzar una línea roja de tal calibre que el PP simplemente no lo contempla. Ayer Feijóo fue muy duro, como esperaban los suyos, pero quiso también marcar distancias con Abascal. Y si el líder de Vox comparaba a Sánchez con Hitler y pedía reaccionar como ante un golpe de Estado, Feijóo quiso explicitar esto. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional, repito. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima. Lo diré cuantas veces sea necesario, aunque usted seguirá diciendo que no lo he hecho nunca. En Génova hablan de un Vox desdibujado que busca protagonismo en un momento en el que Feijóo es el líder indiscutible del clamor pacífico contra la amnistía. Mariela, gracias. A vosotros. Y de entre las imágenes del debate de ayer quedará este momento. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Mientras Sánchez decía esto en la tribuna, las cámaras se enfocaron a Díaz Ayuso, que estaba en la zona reservada ayer para los presidentes autonómicos. Y se ve claramente como ella dice: hijo de puta. Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Roberto, hubo un primer momento en el que el gabinete de la presidenta madrileña lo negó, pero luego acabaron diciendo que es lo que Sánchez se merece. Sí, en ese primer momento el equipo de Ayuso trató de restarle importancia al insulto. Según ellos, la presidenta madrileña dijo: me gusta la fruta. Incluso llegaron a impulsar una campaña en redes sociales con ese lema. Más tarde, como dices, fuentes próximas a Ayuso reconocían lo evidente, el insulto que todos habíamos leído en sus labios. Matizaban, eso sí, que lo dijo para sí misma, e iban más allá. Es lo mínimo que Sánchez se merece, después de que hiciera mención a la comisión del hermano de Ayuso por vender mascarillas a la comunidad. Una ignominia, acusación de corrupción sin pruebas, dicen esas fuentes, que emplazan a la respuesta que Ayuso dará hoy a Sánchez esta mañana durante el pleno de la Asamblea de Madrid. Consideran que es ella, Ayuso, quien tiene que dar la respuesta. Roberto, gracias. Hasta luego. Estamos hablando desde el Congreso y a esta hora vamos a ir a las inmediaciones de la Cámara, que nos hemos encontrado blindada al llegar aquí, igual que ayer, y así va a seguir hasta que a lo largo del día se produzca la votación. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde estás? Estoy en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso, detrás justo de las vallas y con la iluminación extra de las luces azules de los furgones policiales, y junto a estos albañiles... Voy a abrir a este hombre, que se cambie y ya voy yo contigo, digo a la policía que abramos la valla. En una obra cercana, intentando ver la forma de entrar en la zona blindada, como dices, pero ellos por trabajo. La niebla le da a las calles una sensación onírica, pero lo que va a pasar aquí esta mañana es real, el debate de investidura que se retoma a las 9 con las intervenciones de Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Cuando todos acaben, tienen turno de palabra Pedro Sánchez y por último el portavoz del PSOE, Pachi López. Luego llegará la votación, que se espera para antes de la hora de comer. El PSOE espera 179 votos, pero si por ejemplo Junts se mueve a la abstención o pasa cualquier otra cosa, nos iríamos a un segundo pleno el sábado, 48 horas exactas después de la votación de hoy. Javi, gracias. Hasta luego. Estaremos esta mañana en las calles y en los pasillos de esta... Se oían gritos de fondo. Estaremos esta mañana en las calles y en los pasillos de esta Cámara, que hoy vota el próximo presidente del Gobierno. Se lo iremos contando en directo hasta que voten en otra jornada de programación especial, aunque están ocurriendo otras cosas que son al final también las que definen nuestro mapa para entender el mundo. Y que hoy empieza con la foto de la madrugada que antes comentábamos con Ruiz, ese encuentro entre los dos hombres más poderosos del mundo, los presidentes de Estados Unidos y de China, que se han reunido en San Francisco. Ya solo con la foto, en un momento de tensión por la guerra de Gaza, por la guerra en Ucrania, es en sí un mensaje que es posible el diálogo. Pero además ha habido acuerdos concretos, pese a que Biden ha vuelto a llamar dictador a Xi. Los dos países que más petróleo consumen del mundo se comprometen a reducir la contaminación. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Reducir el flujo de fentanilo, luchar contra los riesgos de la inteligencia artificial y retomar la comunicación militar. Son los tres principales acuerdos que ha producido este cara a cara de 4 horas entre los presidentes Biden y Xi, que volverán a tener línea directa.
Estados Unidos ha querido demostrar al mundo que puede entenderse con su principal adversario y que la estabilidad global pasa por encima de su rivalidad. Biden ha hablado de progreso, de un encuentro cándido, de confiar pero no sin verificar. Aunque tras su rueda de prensa ha afirmado que sigue considerando a Xi Jinping un dictador, un comentario que hace unos meses indignó a Pekín y que podría enturbiar el inicio del deshielo que han escenificado ambos presidentes en San Francisco. Es Estados Unidos el que ha protagonizado un hecho trascendente también esta noche. En la sede de la ONU ha permitido aprobar una resolución que pide pausas humanitarias más largas. El gobierno de Biden bloqueaba hasta ahora ese acuerdo en el Consejo de Seguridad, pero ahora se abstiene. El texto pide pausas suficientes para que entre la ayuda suficiente. Ha dicho Israel que esta resolución le parece lamentable. Y del debate de investidura hubo otros anuncios ayer, como el que hizo Sánchez para impulsar un plan de salud mental con más psiquiatras, lo que suena bien a los médicos, pero eso sí, piden más concreción. Mariola Lourido. Este es el anuncio de Pedro Sánchez. Y vamos a promover, señorías, un gran pacto de Estado por la salud mental, que va a aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, va a reducir los tiempos de espera. A los sanitarios y técnicos les parece muy bien, aunque difícil de cumplir a corto plazo. José Manuel Dolader, de la Asociación La Barandilla. Pero tiene un problema, esa mejora, que dice que va a contratar más psiquiatras y más psicólogos, y resulta que en España no tenemos psiquiatras. Una mala planificación hace que en España carezcamos de psiquiatras. Sobre la reducción de las listas de espera hay un cambio con respecto al acuerdo de gobierno firmado hace unas semanas con Sumar. Será un plan voluntario y no una ley que obligue a las comunidades autónomas. Y en 10 minutos el abierto, y también con 2 mesas de análisis. La primera de ellas empezaremos con Gonzalo Velasco, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.